lo que quisiera hacer en estos 10 minutos es, ¿y entonces qué? No sabemos si las redes sociales sí o no, en algunos contextos sí, en otros no. América Latina tiene unos matices distintos, pero queremos llevar la conversación a un espacio que es muy actual, sobre todo hace unas semanas estuvieron acá en México en discusiones de si regulan o no regulan, qué hacen con los dispositivos digitales. Y creo que la conversación aquí es importante, entonces vamos a hablar de regulación. Y hay regulaciones que vienen en dos sabores: regulación de redes sociales y regulación de dispositivos digitales, que vienen juntas pero tienen dimensiones diferentes. Entonces, me voy a tomar unos muy pocos minutos. ¿Podrías pasar? No me funciona el... Bueno. ¿Cuándo decide un Estado entrar a regular? Porque el Estado no regula todo. Bueno, en una democracia en la que estamos, el Estado no se mete en todo. Es más, ojalá no se tenga que meter en todo y lo pueda regular los mismos individuos o el mercado. Uno, el Estado entra y regula, y lo voy a poner en el contexto del Estado, entra y regula en muchas circunstancias, pero lo voy a dejar en el lugar en el que estamos, que es redes sociales y dispositivos digitales. La primera es que existen asimetrías de información, y aquí venimos al campo donde nosotros como consumidores tenemos mucha menos información del efecto nocivo que pueda tener el uso de dispositivos digitales y de redes sociales versus el que pueda tener el dueño de Instagram o Twitter. Entonces no estamos en un mercado donde todo el mundo tenga la misma información. Dos, existen externalidades sociales, y esas externalidades sociales pueden venir desde menos atención de los chicos en el colegio como consecuencia del uso de dispositivos digitales, hasta una sociedad más fragmentada y donde exista menos conexión social, como lo podríamos ver en en otros casos en otros países. Otro es que existen riesgos para la salud pública, y aquí el tema es mucho más espinoso, se necesita más evidencia, y un caso para ejemplificarlo fueron todas las discusiones que se dieron, por ejemplo, el uso de tabaco y cáncer, que fueron muchos años de demostrar de manera causal que consumir tabaco genera cáncer, es una relación causal, pero estamos muy lejos de llegar a esa conversación en términos de los daños de salud pública que pueda tener. En términos de regulación, la pregunta que se hace ¿es razonablemente seguro para un chico de 10 años utilizar redes sociales? ¿Eso es algo que deberíamos promover como sociedad o no? Y esa es la pregunta central de regulación. Y aquí entra la misma lógica de medicamentos, autos, alcohol. ¿Es sano? ¿Es seguro dejar a un niño una botella de tequila? ¿O que conduzca un auto? ¿O que se tome X o Y medicamentos? Es exactamente la misma pregunta. Cuando un Estado entra y regula, lo puede hacer de muchas formas, pero una de los elementos que tiene que tener claro el Estado al entrar a regular es cómo va a controlar la regulación. Entonces tú tienes unas regulaciones, por ejemplo, piensen en límites de velocidad de conducir. Entonces tú tienes un policía de tránsito o tienes unas cámaras que capturan el momento en el que estás infringiendo la ley, y ahí hay un control. Entonces sabes que tienes que respetar esa ley. Pero hay otras donde el control es muy difícil. En Colombia, por ejemplo, existe una ley donde si no recoges el excremento de tu perrito, te ponen una multa. Aquí también, pero bueno. Pero ¿quién hace control sobre eso? Tú no puedes tener un policía en cada parque poniendo multas porque no estás cumpliendo un deber cívico. Entonces, como no hay un mecanismo de control, pues son cosas que todo el mundo se pasa por debajo de la faja. Entonces, eso también lleva a la discusión de qué tan eficiente es el Estado controlando lo que regula. Entonces, si no puedes controlar lo que regulas, pues ni lo hagas. Es el mismo caso de si ustedes tienen hijos y dicen solamente puedes ver 1 hora de pantallas al día. Si no estás controlando ese tiempo, pues ni lo pongas, porque no tiene mucho sentido. Vamos a la otra, por favor. Entonces, las regulaciones en este campo caen en dos sabores. Una son una edad mínima para redes sociales. En este momento la edad mínima está en 13 años y la discusión es subámosla a 16 años. Y en esta discusión ya lo dio la Unión Europea, ya entró Australia. Básicamente el problema es cómo verificar
que alguien que esté abriendo una red social no esté mintiendo en nada. Y eso es muy sencillo porque lo único que tienes que hacer es mover el año de nacimiento. Entonces, bien, lo hacemos, ¿cómo lo controlamos? Entonces se externaliza y dicen, entonces Facebook o Instagram tienen que verificar, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo verificamos que la persona que está viendo la cuenta esté efectivamente diciendo cuál es su edad? Sí tiene un aspecto simbólico, porque los padres podrían decirle, tú no puedes abrir redes sociales hasta que tengas 16 años, y eso puede ser un mecanismo de control. También tiene un aspecto simbólico porque es lo que un gobierno protege. Independientemente de que tengan mecanismos para controlarlos o no, es un mensaje simbólico, y es un mensaje de esto es lo que nosotros consideramos importante. El otro sabor viene con restricciones en entornos educativos, y esta restricción no es solo a redes sociales, sino a dispositivos digitales. Entonces, básicamente, o se decomisa el celular durante toda la jornada escolar. En algunos países europeos los chicos tienen que poner en un locker su celular cuando entran, y hay otros donde se regulan en algunos momentos. Por ejemplo, durante la clase no lo puedes utilizar, pero lo puedes hacer en el descanso. Chile, Ecuador, Perú, Bolivia ya tienen leyes de ese tipo. México hace 10 días, 2 semanas, estaban en discusiones de esta naturaleza. Y también ha implementado Países Bajos, Nueva Zelanda, Francia, Dinamarca. Y también puede haber un efecto de peer pressure, del efecto que tiene que los otros lo hagan. Porque vemos que esto es una regulación. Lo que estamos viendo en términos de regulaciones con dispositivos digitales y de redes sociales ha sido como una pólvora que se va expandiendo. Realmente, cuando los estados deciden intervenir y regular, lo hacen Países Bajos y lo hace otro por allá y otro por allá, pero aquí estamos viendo que es como una onda expansiva donde uno ve que más países están teniendo este tipo de conversaciones. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los argumentos a favor de la regulación? El primero es que los chicos no tengan dispositivos digitales, no redes sociales, sino dispositivos digitales, mejora la atención. Y creo que eso no necesitamos grandes pruebas de evidencia para darnos cuenta de que si uno no tiene un dispositivo digital, pues pone más atención. Lo otro es que hay una protección a la salud mental, y este argumento es mucho más espinoso, porque decirte no, suelta tu celular porque eso te va a generar ansiedad, es más complicado. También hay un asunto de bullying digital. Si los chicos no tienen acceso a un celular durante la jornada escolar, pues tienen menos probabilidades de filmar a alguien en una pelea o algo que está sucediendo en el colegio y que luego se viralice y que eso lleve al ciberacoso. Entonces, en ese sentido, sí es un mecanismo que lo previene. 2, recuperar espacios de interacción social. ¿Qué es lo que diríamos? Es que tenemos que aprender a comunicarnos y estar con el otro, pero ¿y si la gente no quiere? Entonces no interactúes, lee un libro. Ahí entramos a los derechos individuales, que a mí me dejen escoger yo qué quiero hacer. Si quiero interactuar con otro, bien. Si no quiero interactuar con otro, pues déjenme, y si lo quiero hacer en redes sociales, que es un lugar donde me va mejor, pues lo hago. Entonces, este lugar de recuperar espacios de interacción social puede tener el contra de dónde está la libertad de cada individuo. Y hay otro que es igualdad educativa. La investigación muestra, y que también hace parte de la evidencia que muestra el reporte, es que los chicos de menor estrato socioeconómico son los que más utilizan redes sociales y los que tienen efectos más negativos. Una de las brechas en digitalización que uno encuentra es el contenido que se consume. Chicos de mayor nivel socioeconómico utilizan dispositivos digitales con más fines educativos, para buscar, para preguntar, para hacer investigación. Mientras que los chicos de niveles socioeconómicos más bajos utilizan las redes sociales como mecanismo de entretenimiento. El famoso scroll, ¿listo? Que ya tenemos verbo en español que es scrolleando, entonces me la paso scrolleando todo el día. Y ahí hay una brecha enorme. No es solamente tener acceso, pero el acceso ¿para qué? Cuando nos vamos en contra de la regulación es, vengan, la escuela tiene que preparar a los jóvenes para el mundo digital. Entonces, decirles no utilicen dispositivos digitales, no tengan redes sociales, eso no es una forma de educarlos por un fenómeno que van a enfrentar, un fenómeno en el que están una vez salen del colegio. 2, es que tener un dispositivo digital
da un uso legítimo de aprendizaje. Hay muchas escuelas de bajos recursos donde no tienen una buena conectividad, y si hay un chico que tiene un programa, un plan de datos, puede acceder y puede resolver cosas que el sistema educativo no podría resolver. También hay un asunto de seguridad y comunicación con las familias. Hoy los papás quieren saber cómo está su niño, cómo me ha ido, llegó bien, cómo viste, almorzaste, te recojo, etcétera, etcétera. También hay problemas de implementación. Uno le puede poner a un colegio privado, decirle, bueno, pon lockers y que los chicos ahí tengan sus celulares. Y un colegio bajo recursos, ¿qué? ¿Dónde lo pongo? Y si me lo roban, ¿qué hago con él? ¿Qué hago con el celular? O sea, cualquier cosa que uno haga tiene implicaciones en su implementación. Y si la implementación no se puede hacer, ni lo hagas. Entonces uno pensaría, esto es una medida muy sencilla de implementar, pero hay que pensar en cómo y los costos que eso implica y los mecanismos de control. Y lo otro es que el problema puede estar afuera de la escuela, no en la escuela. Entonces nos ponemos en mecanismos de regulación muy extensivos donde el único lugar donde tenemos control es en la escuela, pero y cuando llegan a la casa, ¿qué pasa? La mayor parte de consumo de consumos digitales están en la noche, en la tarde, cuando los chicos están en su habitación, mucho más que el tiempo que están en la escuela. Entonces, ¿hasta dónde llegamos acá? ¿Podrías ir a la otra, por favor? Tenemos un problema muy grande cuando llegamos al asunto de regulación y es evidencia. El reporte mundial nos entrega evidencia y es una evidencia muy mixta y es restringida a redes sociales, no a consumos digitales. O sea, no sabemos ni qué está pasando con inteligencia artificial, ni videojuegos, ni consumo de pornografía, o YouTube, o las otras muchas cosas que caben en la categoría de consumos digitales. Estamos restringidos al asunto de redes sociales. Y hoy vemos con mucha evidencia que los jóvenes, y entre más jóvenes, cada vez migran a redes sociales más al uso de inteligencia artificial. Entonces, si nos estamos preocupando por los jóvenes, posiblemente estamos viendo el lugar donde no están los jóvenes hoy. El otro aspecto es que el reporte nos entrega evidencia de bienestar subjetivo o de felicidad. Y es muy difícil vender el argumento a un hacedor de política pública o a la sociedad de que regulemos para hacer más feliz a la gente. Eso es una dimensión que es mucho más privada. Uno podría decir, vamos a entrar a regular, y el Estado entra y regula porque o hay problemas de salud mental, o hay capacidad de atención, o hay un impacto cognitivo, o hay un desarrollo social, o hay dinámicas educativas. Esas son razones de mayor peso para entrar a regular, que no tenemos suficiente evidencia causal para eso. Ahora, uno puede decir, ¿qué tanta evidencia necesito yo como profesor cuando entro al salón y veo que mis estudiantes no me ponen cuidado? ¿Necesito un estudio científico para eso? ¿Necesito cuánto tiempo, cuántos años, cuántos recursos para decir que tengo evidencia causal de que cuando entro al salón y mis estudiantes están en el celular, no me ponen atención, en consecuencia están aprendiendo menos? Aquí nos vamos a quedar un muy buen rato y básicamente creo que va a depender del espíritu de cada país decidir qué hacer o no hacer, porque llegar a una discusión cuando uno diga tengamos suficiente evidencia, muy posiblemente eso va a llegar muy lejos y ese muy lejos es cuando ya qué podemos hacer. Vamos a... Esta última diapositiva es la diapositiva Polite que tenemos todos los investigadores, y es que necesitamos más estudios, y para un estudio, otro estudio, y otro estudio que rebate el estudio, y así sucesivamente. Pero sí hay cosas en las que en América Latina no tenemos muy claro. Uno, cuando miramos el conjunto de información del reporte, lo que hay en América Latina es muy poco respecto a lo que existe en el mundo. En América Latina nosotros no tenemos una tradición de hacer inversiones para tomar decisiones basadas en evidencia. Y terminamos calcando muchas decisiones basadas en evidencia que no es necesariamente que se construye localmente. Dos, nosotros no tenemos sistemas estadísticos que están recolectando esa información. México tiene el Enviare, que es una excelente fuente de información de bienestar subjetivo, pero es para mayores, es una encuesta a hogares, no sabemos qué está pasando en el colegio, y por muy bueno que sea, no es comparable. Hay muy pocos países donde uno puede decir esto está sucediendo. En América Latina, en conjunto,
nosotros no tenemos buena información que sea comparable, que sea permanente, que la estemos recolectando y que podamos tener conversaciones de otro calibre. Y necesitamos investigación multidisciplinar porque esto no es solamente un asunto o de hacedores de política pública o de psicólogos o de ingenieros. Necesitamos muchas personas contribuyendo a esta discusión. Y bueno, esto era para lo que tenía para decirles y para abrir esta discusión que es espinosa. Muchas gracias.